Así que, y lo veo a Carlos Carballo que está ahí preparado. De paso, Leo completa la presentación para aquellos que no lo conozcan, que dudo que no los conozcan. Puedo empezar cuando quiero, no tengo problema, chicos, pero Ok. cuando digan que empiece, empiezo. Bueno, dos segundos. Carlos Carballo es ex subsecretario de Economía de la Nación hasta el año 91, doctor en Ciencias Económicas, contador público y licenciado en Economía. 3 defectos. Desempeñó cargos de directorio en el Banco Nacional de Desarrollo y en ADEVA, entre otros. Ha sido profesor de la UBA, de la UCA, del Instituto de Servicio Exterior de la Nación, vicepresidente de la Fundación Raúl Prebisch, miembro del Centro de Asuntos Internacionales de Harvard University, es investigador y autor de diversos artículos y trabajos académicos. Y su trabajo va a ser comentado por Lucas Yach, que acaba de ser papá, como contaba recién, doctor en Historia por la Universidad de Harvard e hizo su licenciatura y posgrado en Economía en la Universidad de Itela, donde es profesor del Departamento de Estudios Históricos y Sociales. Tiene diversas publicaciones en temas de economía e historia económica, incluyendo los libros El ciclo de la ilusión y El desencanto, junto a Pablo Gershunov, y el libro de macroeconomía argentina junto a Miguel Brown. Fue en el 2015 precandidato valiente, precandidato a vicepresidente por la UCR. Entre 2016 y 2018 fue vicepresidente del Banco Central de la Argentina, donde lideró las políticas de digitalización financiera, muy exitosas por cierto, y en el 2019 fue vicepresidente del Banco de la Nación Argentina. Así que ya con eso, doctor Carballo, lo escuchamos. Bueno, hace casi 70 años, ¿no? Un 18 de febrero de 1952, Perón hizo un discurso muy solemne, anunciando la necesidad de hacer un plan económico de emergencia que se hacía necesario como consecuencia de cambios en las circunstancias internas y externas. En rigor de verdad, el país estaba viviendo ya desde mediados de 1949 una seria crisis inflacionaria y de balanza de pagos. Crisis inflacionaria y de balanza de pagos que se explica por una cantidad de cosas, entre otras, un poco la historia de todos los acontecimientos que llegaron al lugar en donde estábamos. De hecho, la inflación de 1950 había llegado al 50%, que para la Argentina de aquella época era un número realmente sorprendente. No nos olvidemos de que después de todo el país, en todo el siglo XX, no había tenido tasa de inflación de ninguna significación. Nada parecido a un 50% anual. Yo personalmente pienso que realmente manejar una economía con tasa de inflación del 50% anual es realmente una especie de pavada, ¿no? Que no se sabe ni lo que se está haciendo, porque una tasa de 50% anual quiere decir cambios relativos de precios permanentes que hacen imposible un manejo ordenado de un sistema económico. Pero en fin, hay opiniones para todo. Ahora, ¿quién piensa que se puede hacer? El país venía de acontecimientos pesados, esto tiene una historia. El primer acontecimiento pesado, evidentemente, fue un cambio importante en el modelo de desarrollo argentino que se da a partir de 1930 como consecuencia de la guerra, de la crisis mundial. Crisis mundial que llevó a un cierre de la economía en casi todos los países del mundo. La Argentina se tuvo que adaptar a ello. Entramos a un comercio dirigido en convenios bilaterales, monedas no convertibles. De alguna manera se llegó a hacer realidad aquello de comprar a quien nos compra, que digamos se venía ya vendiendo la idea antes de la crisis. El imperio inglés se tuvo que defender de esta situación, ya tenía cierta decadencia en su modelo industrial y sufrió una muy fuerte competencia por parte de los Estados Unidos y usó su poder de compra y la Argentina tuvo que ajustar sus instituciones monetarias a, digamos, adaptarse y defender también, digamos, su economía frente a estos problemas. De hecho,
nuestros términos de intercambio cayeron un 30% en 1930 y no cayeron más porque se consiguió mantener el comercio de carne en un convenio muy discutido, todos lo hemos desde chico oído hablar del famoso Rocarrúncimo. La agricultura sufrió mucho más que la ganadería, indudablemente, en este proceso. Eso generó un desplazamiento humano hacia las ciudades, y en particular el Gran Buenos Aires, un incipiente o creciente desarrollo industrial, y que dio ocupación a todo ese conjunto de gente, y todo esto en el marco de una política equilibrista, porque era basada en un sistema de fraude electoral, digamos, bancado por el ejército que había dado el golpe del 30, que era realmente una cosa mucho más frágil, como se demostró, de lo que parecía visto sin profundidad. Lo cierto es que, en definitiva, a todo este tema sobreviene la guerra. La guerra va a ser un acontecimiento que cambia la economía del mundo, sin ninguna duda. Por empezar, el problema de transporte se convierte en un problema central, con lo cual la agricultura argentina prácticamente pierde buena parte de su mercado, porque evidentemente no tiene la capacidad de transporte a su disposición. La ganadería va mejor. La falta de provisiones de elementos comunes que venían de la industria europea y, digamos, hace que inclusive haya algunas exportaciones novedosas por parte de la Argentina. Se hicieron famosas las famosas medias sin talón que exportamos a algún país africano en aquella época. Lo cierto es que la Argentina la exportación más o menos la pudo manejar. Su problema grande es que no podía importar. No podía importar porque había cantidad de materiales críticos, el caucho, los combustibles, repuestos, maquinarias, vehículos. Todo esto estaba, digamos, prácticamente paralizada la exportación. En consecuencia, se fue acumulando un saldo favorable muy importante en la balanza de pago. Y ese saldo muy importante en la balanza de pago, no todo estaba en divisas convertibles, porque en el mundo de aquella época estaba el oro y el dólar como divisas convertibles. Y después el resto eran convenios comerciales bilaterales, como se llama, que servían para comprar al que te vendía. Al que te compraba. En definitiva, cuando termina la guerra, la Argentina tenía una posición extraordinaria de liquidez. Tenía en aquella época 1.200 millones de dólares en oro y monedas convertibles, dólares. La Argentina había pagado bastantes deudas durante la guerra, con lo cual solamente debía 208 millones de dólares en monedas convertibles. Acumulaba además 453 millones de dólares en monedas no convertibles, el grueso de esto era Inglaterra, y también todavía tenía 37 millones de dólares de deuda. Y curiosamente, además, nos debían desde el exterior 63 millones de pesos en algunos de estos convenios donde la moneda que se había tomado como referencia era el peso. Parece un chiste, pero era así. Todo esto significaba una reserva de 1.700 millones de dólares. Pero hoy decimos 1.700 millones de dólares. Entonces es bueno hacer una comparación. Si tomamos los precios americanos, tendríamos que multiplicar por 15. Si los ajustamos por la cantidad de habitantes de la Argentina, lo tendríamos que multiplicar por 44. Y si queremos tomarlo en oro, lo tendríamos que multiplicar por 57. Todo esto nos lleva a que lo acumulado era algo parecido a 70.000 millones, el equivalente si tuviéramos hoy una reserva de 70.000 millones de dólares
neto, lo cual evidentemente era un número muy confortable. Contrarrestado porque las exportaciones en tiempo de guerra habían sido mínimas. Y alguien se tomó el trabajo de calcular que los bienes de capital no importados durante ese periodo equivalen más o menos a la acumulación de reservas del periodo. Acordémonos que no había, digamos, provisiones de nada, recauchutábamos las gomas, teníamos cuotas de combustible, los repuestos no había, ahí inventamos la mecánica criolla, aquella de adaptarlo con alambre, es decir, adaptándose para sobrevivir, digamos, a una circunstancia anormal del mundo. Con lo cual el hambre de importación fue brutal. Cuando se pone en marcha, termina la guerra. Cuando termina la guerra, pasan varias cosas. Primero hay un golpe de optimismo. Un optimismo, no sabe por qué, pero que llevó inclusive a los baby boomers, a todo el mundo, y en la Argentina también, ¿no? Y ese optimismo, además, con toda esa plata disponible y con altos precios en los cereales en los años inmediatamente posteriores a la guerra, como consecuencia de que Estados Unidos desmontó inmediatamente los mecanismos de compra montados durante la guerra y que mantenían, digamos, los precios internacionales más o menos bajo control, hizo que la sensación de riqueza y de opulencia de la Argentina nos emborrachó. Y hicimos una cantidad, importamos 1.250 millones de dólares por año, de aquellos dólares. Y nos encontramos con la idea de dar satisfacción a las preocupaciones argentinas de un exceso de capitalización extranjera en el funcionamiento de la economía argentina, donde aparecía claramente ahí la situación inglesa, digamos, como la más importante, y aparece el tema de la compra de los ferrocarriles. En los hechos se compran los ferrocarriles y prácticamente todas las libras acumuladas durante la guerra se terminan gastando en pagar el resto de la deuda externa y en la nacionalización de los ferrocarriles. Por el otro lado, se decide nacionalizar la compañía de teléfonos. Esta era norteamericana, hubo que pagarlo en dólares contantes. Y también se decide pagar la deuda que quedaba pendiente en dólares convertibles. Pasados 3 años, la situación de balanza de pagos había cambiado radical y sustancialmente. De esa posición holgada de 1.200 millones de dólares convertibles y más monedas inconvertibles, vamos a pasar a una situación al 31 de diciembre de 1948, donde la reserva en oro del Banco Central son 192 millones, y contra eso hay atrasos en la liquidación de cartas de crédito abiertas por bancos argentinos a los Estados Unidos por 133 millones de dólares. Quedaban todavía saldos en las divisas de convenio, porque todavía no se había concretado el traspaso de las acciones de los ferrocarriles, pero eso era un problema, digamos, de calendario. Y en cambio, las colocaciones en pesos habían aumentado a 495 millones de dólares. Porque como parte de nuestra euforia, habíamos decidido hacerle préstamos a Italia y a España. 400 millones de dólares a España y los 350 a Italia.
a 25 años de plazo en pesos argentinos. En el caso italiano, finalmente el problema no fue muy grave, porque Italia tenía cosas para vender y nos vendía. Entonces esto se compensó prácticamente en pocos años, pero la situación con España, yo diría que más del 50% de todo el saldo de crédito a España se perdió como consecuencia del transcurso del tiempo de la falta de cláusula oro en los contratos. Esta situación llevó evidentemente a una angustia en la balanza de pagos. La capacidad de importar se redujo sustantivamente, con lo cual se aplicó un control de cambios muy pesado para evitar, digamos, ajustarse a la situación de dólares vigente. Y evidentemente eso tuvo mucho que ver con la aceleración del proceso inflacionario, porque todos sabemos que cuando en la Argentina interrumpimos la fluidez de importaciones, el golpe sobre la inflación es inevitable, ¿no? Lo podemos salir a ver hoy a la calle, porque eso genera no solo el efecto concreto, sino el efecto de expectativa, que hace que los precios de lo importado suban anticipándose al precio de reposición frente a la duda de la reposición. Lo estamos viviendo hoy, el ejemplo es bien claro. Resultado práctico, esto es lo que sucede. Pero lo cambia Miranda, que había sido su zar en términos económicos hasta ese momento, por un equipo de tecnócratas, donde Alfredo Gómez Morales, que fue tío mío, que hacía punta, y digamos se dedican a tratar de poner un poco de orden en el tema, bajar el gasto público, bajar, digamos, por supuesto, ordenar toda esta situación de ventas al exterior y cortar, digamos, el continuado flujo de fondos a España. Y, digamos, la situación, intentan navegar la crisis. El primer año fue mal, el 49, el 50 parecía que las cosas mejoraban, y el 51 ya fue muy claro que la situación requería un remedio bastante más heroico que lo que se había tomado hasta el momento, y es entonces que aparece el plan que tenemos que comentar, digamos, y que nace en este contexto que estamos hablando. Es oportuno, para entender bien lo que pasó y lo que pasa, recordar unos cambios institucionales que el peronismo había realizado. En primer lugar, había nacionalizado el Banco Central. En realidad lo había estatizado, porque nacionalizado ya estaba, pero digamos, en la Argentina terminamos igualando la palabra nacionalizar con estatizar. Se hizo una famosa ley de nacionalización de los depósitos, que era un sistema muy original, que se supone que lo había sugerido algunos de estos alemanes misteriosos que aparecieron por el mundo después de la caída de Alemania, que nombraba a los bancos meros agentes del Banco Central para la recepción de depósitos, y para atender las operaciones de crédito les daba líneas de redescuento, de manera que la apreciación del riesgo de crédito seguía con el banco, pero la orientación del crédito, del volumen del crédito, venía determinado por el Banco Central. Esta fue una herramienta de manejo, digamos, de todo el sistema, como ven, un sistema dirigista pesado. El comercio exterior ya estaba fuertemente dirigido, por toda la década del 30 ya lo había estado, así que acá, digamos, seguía toda esta inercia. Pero para completarlo, se creó una sociedad del Estado
el famoso IAPI, Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que nunca quedó muy claro cuál era el objetivo final, pero en los hechos lo que sí hizo el IAPI es independizar los precios pagados a los productores argentinos de los precios de exportación y de los precios pagados por el consumidor argentino. El IAPI compraba, digamos, por ejemplo, un año a 160 pesos la tonelada de maíz, la vendía a los molinos harineros a 100 pesos y perdía 60 pesos ahí, y conseguía venderla al exterior a 300 pesos y ahí ganaba la diferencia. Con lo cual se presentaba como una ocasión de financiamiento de las actividades del Estado. Esto duró un poquito, porque estas circunstancias en el 46 y 47, ya en el año 48 aparece el Plan Marshall y la posibilidad de obtener precios excepcionales en la venta de cereales, digamos, se convierte en totalmente ilusoria. Con lo cual terminamos el año con excedentes muy fuertes sin vender. Se habían creado las cajas de jubilaciones, generalizado las cajas de jubilaciones, porque algunas ya existían, y esto le dio al Estado recursos durante todo este periodo, porque en los primeros años el sistema provocaba excedentes que se colocaban en títulos públicos, que permitieron también el financiamiento del gasto público, que en el periodo había aumentado algo así como 5 puntos de producto. Había habido una fuerte redistribución de ingresos como consecuencia de la promoción de las actividades sindicales, etcétera, etcétera. Se calcula que alrededor de 10 puntos del producto habían sido redistribuidos a sectores con más propensión de gasto que los que lo tenían antes, con lo cual, digamos, la actividad se movilizó mucho en estos primeros 3 años, donde hubo una tasa de crecimiento estadístico importante. Y finalmente estaba la ley de alquileres y la ley de arrendamientos rurales, que ya venían de antes, pero que con el fenómeno inflacionario de estos 3 años adquirieron también un carácter redistributivo de ingresos muy importante, que se calcula que en aquella época 80 o 90% de las propiedades de la ciudad de Buenos Aires estaban alquiladas. Así que el peso de esta distribución fue bastante significativo. Y entonces se larga el famoso plan económico del 52. En el informe que se hace en relación al plan económico del 52, el objetivo del plan se pone con unas palabras que las he copiado, porque me parece que son de una claridad que vale la pena resaltar. La producción nacional, sumada a la reserva de oro y divisa de las disponibilidades de crédito, resultan insuficientes para atender a los requerimientos del consumo del país al elevado nivel actual. En consecuencia, es imprescindible poner en ejecución de inmediato un conjunto de medidas de emergencia que tiendan a mantener la producción en el más alto nivel posible y a reducir el consumo nacional para disminuir las importaciones e incrementar las exportaciones. La claridad es, digamos, es bastante nítida de lo que se buscaba, ¿no? Es decir, que atrás de todos estos problemas, en el fondo había un exceso ¿cómo se llama?, de consumo en relación a cómo quedaba la economía argentina con las condiciones de precio de nuestras exportaciones y la capacidad de producción interna. Entonces, evidentemente, este era el cuello de botella del cual no veníamos a tropezar. ¿En qué consistió el plan? El plan fue totalmente marcado en un mundo totalmente dirigista.
pero buena parte de las medidas tienen un claro sesgo ortodoxo. Disminución del crédito bancario, suba de la tasa de interés, suba la tasa de interés pasiva para aumentar la demanda de dinero, reorientación hacia los sectores exportadores, que en el caso de la Argentina era el agropecuario, del crédito bancario y de las importaciones de bienes de capital. En fin, claramente, digamos, el paquete que típicamente casi ortodoxo, pero aplicado con medios bastante no ortodoxos, como por ejemplo el mecanismo de la dirección del crédito bancario, ¿no? Donde el Banco Central decía, este crédito para comprar tractores, ¿no? Este volumen de crédito. Por supuesto que se aplicó además un rigurosísimo control de precios. Y curiosamente, en lo que se diferencia más notablemente de los programas ortodoxos que lo van a suceder, es que a pesar de que el tipo de cambio evidentemente se había deteriorado considerablemente, no se devalúa. Ahí ya teníamos un varieté de tipos de cambio, ¿no? Desde el tipo de cambio original de 3,35 pesos un dólar, que era el tipo de cambio de preguerra, ¿no? En función de las paridades oro, etcétera, que todavía jugaban en aquellos años, hasta 14, que era tipo de cambio libre, digamos, parecido a los tipos de cambio de ahora, ¿no? Que también tenemos un surtido de tipos de cambio. Es cierto, todavía en realidad la costumbre de ahorrar en moneda extranjera no era tan extendida. Probablemente todavía la gente, puesto en conservador, compraba oro, no otras monedas. El dólar todavía no había aparecido como la moneda líder del mundo, ¿no? Fue de todo para los argentinos hasta la guerra, la libra esterlina había sido la moneda más central, digamos, de nuestras relaciones económicas internacionales. Pero rápidamente lo van a aprender, ¿no? Esas cosas se aprenden más o menos rápido. De ahí en más un aprendizaje importante. El plan fue aplicado con un rigor muy, digamos, hubo un equipo económico que discutía el precio del dulce de membrillo, lo discutía a nivel ministerial el tema, con una dureza muy grande, digamos, y por supuesto controlaba una pieza capital, que era el haber logrado los convenios bianuales de salario, con lo cual los salarios quedaban congelados por 2 años. Y eso fue también rigurosamente controlado y vigilado, porque era la pieza central de parar, digamos, el mecanismo de transmisión de la inflación, que siempre se pone en marcha cuando tenemos inflaciones como la que tenemos hoy en la Argentina. Si uno da un paso atrás y mira todo esto y dice, bueno, pero ¿cuál era la filosofía económica? Evidentemente, se pensaba que una devaluación no iba a tener efectos en materia de ampliación de las exportaciones. Y sí iba a tener efecto en una alteración de toda la estructura de precios y iba a hacer que en el corto plazo lograr la estabilidad de precios iba a ser muchísimo más difícil y en consecuencia mantener el equilibrio de plena ocupación sin aumento salarial iba a ser bastante más complicado. Evidentemente se preocupaba más ese ángulo y se prefirió dejar para más adelante el problema de ajustar el tipo de cambio, que siempre va a ser un problema serio. Siempre dejar un problema para el futuro no menor.
era tan claro que ellos pensaban, que el equipo económico de la época pensaba eso, que rápidamente se pusieron a buscar caminos para, digamos, un mejoramiento del marco de desarrollo económico con la erradicación de capital extranjero, e inclusive con la apertura petrolera, que no llegó a concretarse, pero quedó ahí dando vuelta, ¿no?, hasta la época de Frondizi. Porque claramente se daban cuenta que el cuello de botella estaba montado, y que si no aparecía algún elemento de ruptura, el problema del futuro venía muy complicado. El plan, en cuanto a tener éxito de corto plazo, lo tuvo y grande. La tasa de inflación había sido del 50% en el año 50 y 51. En el 52 fue del 17, pero de ese 17, el 16% fue en el primer semestre y el 1% en el segundo semestre. En el 53 fue cero la tasa de inflación, y en el 54 vuelve una tasa de inflación de casi el 15% como consecuencia de que el ajuste salarial. Acá hubo serias discusiones, pero evidentemente había elecciones también en la política. Esto acá aparece el libro que estábamos comentando, ¿no?, de cómo la política empieza, digamos, a sobrevolar, y finalmente hubo un incremento de salarios del orden del 12% que impactó en, digamos, una tasa de inflación mayor, que después se aplacó un poco en el año 55, que quedó en el 7 y pico por ciento, porque ahí ya no hubo aumento de jornada. Hubo una fuerte recesión, 5 puntos del producto en 1952, se recompuso en el 53 y en el 54 ya tuvo una tasa, digamos, bastante buena de crecimiento económico, y lo mismo que en el 55. Acá hay varias reflexiones que uno se hace. Hay una que es volver un poco para atrás. Acá queda siempre la duda de realmente si nosotros compramos los ferrocarriles o los ingleses nos vendieron los ferrocarriles. Digamos, es una cosa imposible de resolver, pero los ferrocarriles todavía movían las 2/3 partes de las cargas en la Argentina. La Argentina recién había hecho caminos troncales en la década del 30, así que eran bastante pobres la red caminera, pero el transporte automotor tenía en distancia relativamente corta una ventaja tan absoluta sobre el ferrocarril que evidentemente hacían que el ferrocarril, tal como estaba diseñado, era una industria claramente obsoleta que iba a ir perdiendo su mejor negocio a manos del automotor, como efectivamente pasó. Es decir, en el mundo la función del ferrocarril cambió, es otra de lo que era, digamos, antes de la aparición del transporte de cargas automotor. Y además, los ferrocarriles estaban viejos porque las inversiones a partir de la Primera Guerra Mundial habían sido muy escasas, y el tiempo transcurrido en la década del 30 y la guerra, mucho más escasas aún. Y hay una frase de Keynes que realmente nos deja pensando, ¿no? La frase de Keynes, donde una vez Keynes se daba el Duque diciendo: desde los primeros días de la guerra hemos tratado de evitar contraer deudas en divisas extranjeras u oro. En esto hemos sido exitosos más allá de cualquier expectativa. Debemos al mundo solamente libras, y es bueno saber que aquellos interesados en cobrar que están en nuestras manos y que no pueden reclamar con éxito el uso de tales libras, excepto de acuerdo con principios a ser acordados con nosotros.
En tales condiciones, por astucia y habilidad, hemos persuadido al resto del mundo a prestarnos la prodigiosa cifra de 3.000 millones de libras. El tamaño de este saldo es una protección en sí mismo. Como ven, el hombre tenía una visión bastante clara del tema de las libras, ¿no? Y no era demasiado preocupado por quedar bien con los acreedores, ¿no? Así que no sabemos, pero fue un tema bastante importante. Y claro, a uno le cabe preguntarse si de todas maneras el manejo argentino de los ferrocarriles a partir de ahí no fue realmente muy penosamente malo, como sí lo fue claramente el de la compañía telefónica, que todos, seguramente, no tanto IACH, pero nosotros nos acordamos de lo que hemos sufrido con la compañía telefónica, el servicio telefónico argentino, ¿no? No hay mucho más que decir de este proceso. Y yo cuando me dijeron que comentara esto, digo, bueno, esto no hay mucho que comentar, porque en realidad es bastante lineal. Y las causas que provocaron las cosas y la secuencia de los acontecimientos es bastante nítida. Pero después me quedé pensando que en realidad esta crisis terminó siendo fundacional, porque la Argentina volvió a revivir esta crisis sucesivamente. ¿Y por qué la reviví, digamos? Y bueno, cuando antes de la Primera Guerra Mundial, la Argentina exportaba el 3% de las exportaciones mundiales. Para el fin del siglo, exportaba el 3 por mil de las exportaciones mundiales. La economía argentina se había cerrado de una manera impresionante a lo largo del tiempo. Y esto, digamos, podíamos ver todas las cifras intermedias de cierre de la economía. Por otra parte, la otra cosa que es dolorosa, si ponemos en precios de corrientes, estos son los números. Si lo ponemos en precios constantes de 1950 o de 1990, en realidad la Argentina nunca exportó el 3%, sino el 1%, lo cual quiere decir que el paquete de exportación de Argentina perdió valor respecto al paquete de lo que era el comercio mundial, digamos, de manera muy pronunciada en todo ese periodo. Y nosotros sabíamos un poco por teoría, un poco porque Alejandro Bunge ya machacaba sobre este tema y Raúl Previs terminó haciendo de esto inclusive una bandera, estamos en la idea de la sustitución de importaciones. La sustitución de importaciones terminó siendo un camino que en vez de ensancharse se angosta a medida que se transcurre, porque cada vez es más difícil sustituir importaciones y por otra parte, como ningún país puede ser autosuficiente de todo, siempre vamos a tener que estar importando una enorme cantidad de cosas para mantener funcionando la economía. Y si la industria está hecha para sustituir importaciones, no va a generar divisas para importar sus insumos. Y lo va a tener que hacer el sector agropecuario. Ahora, el sector agropecuario hoy en día es un mundo de excedentes con una inestabilidad de precio monumental. Si ustedes ven en los años que tenemos a la vista, la variación de los precios de la soja y del maíz en el mercado internacional es realmente sorprendente. Y eso nos da una inseguridad muy fuerte, muy fuerte. Y nos lleva a una especie de recurrencia de problemas de balanza de pago, que obviamente, combinados con un esquema político que nunca supo acomodarse a una realidad de una población fuertemente urbanizada y fuertemente en consecuencia politizada y dedicada a la defensa de sus intereses, como decía
con su vehemencia habitual de Pablo, y donde en consecuencia el sistema político debiera poder tener la autoridad para transar en todos sus intereses encontrados y realmente no ha encontrado la forma de tenerlo a lo largo del tiempo. Y entonces vamos cayendo en esta sucesión de crisis y tenemos en definitiva una realidad de una sociedad que, a pesar de fracasar en su desarrollo económico y transcurrir una triste historia de crisis sucesivas, elige seguir discutiendo cómo distribuir la riqueza y no cómo aumentar la producción en forma competitiva con el mundo. Y bueno, me parece que lamentablemente el fondo del problema pasa un poco por ahí, y por eso el tema se hace tan difícil, y por eso el tema inclusive, aún con pruebas como por el caso de la convertibilidad bastante bien hechas en términos técnicos, económicos, del manejo de variables, en definitiva tropieza con el problema de balanza de pago, porque los precios internacionales evidentemente le jugaron absolutamente en contra a la segunda etapa de la convertibilidad. Y estamos viviendo esa realidad, y bueno, y está en la base troncal de nuestros problemas de crisis inflacionaria y de balanza de pagos, que son paralelas. Bueno, eso es todo lo que tenía para decir. Muchas gracias. A ver, Lucas, a ver, tenemos una pregunta, pero me parece que es mejor que Lucas haga su comentario primero. Bueno, buenas tardes ya a todos y gracias de nuevo por la invitación. Y de nuevo, por si no me oyeron antes, celebro que estemos mirando la historia con este sentido pedagógico o didáctico, mejor dicho, tratar de aprender, porque la verdad que la experiencia argentina es muy rica en programas de estabilización. Obviamente eso por un lado es malo, ¿no? Parece lo de Mark Twain, que decía: no hay nada más fácil que dejar de fumar, lo hice 1000 veces. Nos pasa algo parecido con la inflación. Pero creo que realmente mirando los distintos planes uno puede ver, digamos, qué elementos parecen ser importantes, cuáles un poco menos. Yo voy a hacer primero un mini comentario general, tratando de ver, digo, en este espíritu, no solo comentar lo de Carlos, que tuve el gusto de leer, porque además tuvo la delicadeza de mandar una presentación, un texto previo con su exposición, así que gracias, Carlos. Digo, no solo verlo del 52, sino cómo lo ubicamos al programa de estabilización o el programa de emergencia económica, como se lo llamó, del 52, en la familia o en qué familia de los programas de estabilización argentinos, ¿no? ¿Qué cosa tiene de otros planes? ¿Qué cosas no tienen? Me parece una discusión que nos va a ayudar de nuevo, a entender qué elementos tenemos en común entre los distintos planes y cuáles pueden ser más o menos importantes. Voy a compartir unos muy breves slides, tengo unos 10 minutos creo para el comentario. Digamos, ya, de nuevo, tratando de poner en contexto el programa de Perón del 52, y no voy a comentar tanto sobre lo que contó Carlos de la previa, ¿no? De los problemas de la economía peronista llegando hasta el 52, que le expuso con tanta claridad. A ver, un primer comentario, digamos, realmente la inflación le sube. ¿Se está viendo bien la pantalla? ¿Mi pantalla se comparte? Ok. Realmente llega por arriba del 50, esta es la inflación de los últimos 12 meses, ¿no? No es la anual de año calendario, sino de últimos 12 meses. Si en algún momento de fin del 51, principio del 52, llega arriba del 50 la inflación. De nuevo, me parece interesante pensando en el hoy, ¿no? Creo que hoy en nuestra profesión, en conversaciones informales, uno percibe mucho más que hace 5 años la idea de que estamos llegando a niveles de inflación que ya requieren un programa de estabilización. Whatever that means, ¿no? Pero que requiere un tratamiento específico e integral a este problema de la inflación.
en 50%, como dijo Carlos, y antes también Juan Carlos Pablo, ya es muy difícil que funcione bien una economía, los cambios de precios relativos se exageran, las subas y bajas de los salarios reales, no se puede hacer negocios, realmente es un problema grave más allá de, por supuesto, de la inflación como impuesto, ¿no? Es un gran, y acá uso una palabra que usa mucho Cavallo, desorganizador de la economía, realmente, la inflación, ¿no? Entonces, evidentemente, llegando a esos niveles es que llega esta especie de voluntad estabilizadora. Para levantar el volumen, baje el volumen y ahora, no sé. Que llega a esta voluntad estabilizadora, y vemos que si uno mira la tasa de inflación, uno puede decir, este programa es exitoso. José Luis, te estamos escuchando de tus dificultades con el volumen, pero creo que era José Luis. Bueno, no importa. Digo, vemos que medido por la tasa de inflación, evidentemente es como un programa exitoso, después levanta un poco, y como contó Carlos, baja después llegando al 55. Pero bueno, sostenible, no sostenible, digo, ¿qué características tenía este programa? Y me permití armar este mapita, que les voy a mostrar a continuación, absolutamente arbitrario, que lo llamo un mapa canitrotista. ¿Por qué canitrotista? Porque, bueno, mi querido profesor Adolfo Canitro hablaba, esta frase yo la repito mucho, de para bajar la inflación necesito la parte ortodoxa, la parte heterodoxa, y si hay que recurrir a la macumba también. ¿Por qué me parece tan importante esta frase? Acá te desafío, Emilio, en tu presentación, que vos tenías otra tipología, donde vi en algún momento la palabra plan ortodoxo versus heterodoxo. Me concentro en la palabra versus. Digamos, ¿es versus o los programas de estabilización pueden tener componentes de los dos elementos? Este es totalmente arbitrario, ¿no? Esto que escribí acá, distintos programas de estabilización. Hacia la derecha mediremos su grado de heterodoxia y hacia arriba su grado de ortodoxia. ¿Cómo lo defino? Como dice acá, ¿no? Heterodoxia es si tiene congelamientos, desagios, acuerdos de precios. Yo estoy escuchando parte de lo que están diciendo, pero etcétera. Heterodoxia. Y ortodoxia si tiene la parte fiscal monetaria, digamos, ¿no? Por supuesto, cuando es con tipo de cambio fijo, esto es un poco más difícil de clasificar, y esta sería otra clasificación posible, pero básicamente, digamos, me parece que esto es ilustrativo, ¿no? Y me arriesgo a poner el plan que por sus resultados fue más exitoso, el de convertibilidad, como con un componente ortodoxo grande en el sentido de un ajuste fiscal. Está bien, después podemos discutir si eso se relajó o no, pero también con componentes no tradicionales. No fue solo dejo de emitir y listo. Fijo por ley el tipo de cambio, esto solo se puede cambiar por ley, prohíbo la indexación, una cantidad de componentes en ese shock de estabilización que desde mi punto de vista tiene mucho de ortodoxia. El Banco Central no puede emitir salvo contra dólares, pero mucho de heterodoxia también con estas desindexaciones, la ley de convertibilidad, etc. Además, a riesgo de excederme en cantidad de variables, puse como el tamaño de globos, y además hay reformas, lo que en los 90 llamamos reformas estructurales, cambios en la manera como funciona la economía. Entonces tendríamos como extremos, que el 73-74 es un plan que solo tiene la cuestión, bueno, congelo cosas y listo, pero sigo con políticas expansivas. Es decir, cero ortodoxia y mucha heterodoxia. De nuevo, nadie se ofenda porque hay muchos participantes, yo de alguna manera incluido cuando estuve en el Banco Central 2016-17, y otros programas como más puramente ortodoxos, es decir, dejo de emitir, qué sé yo, un caso podría ser el de finales del gobierno de Macri, bajo el déficit fiscal, dejo de emitir y listo. No hay acuerdos de salarios, congelamientos, nada por el estilo, ¿no? En fin, no quiero discutir cada puntito, que es totalmente discutible y arbitrario, pero sí transmitir la idea de que un programa de estabilización puede tener tanto componente como uno quiera de ambos elementos. Puede ser muy ortodoxo y muy heterodoxo y cero ortodoxo, en fin, todas las combinaciones posibles. Y yo creo como Canitrot, esto ya es opinión personal, que efectivamente
para bajar rápido una inflación alta, se necesita la parte ortodoxa y la parte heterodoxa. El austral tuvo un buen componente heterodoxo que le funcionó bien, podríamos decir faltó como la parte ortodoxa, quizás la parte de reformas. De nuevo, todo muy discutible, solo quiero transmitir esta idea. Y en este contexto, digamos, ¿dónde ubicamos el programa de Perón del 52? ¿No? Es como la pregunta que yo me hice leyendo a Carlos y leyendo muy buenos trabajos recientes sobre el período, uno de hace algunos años de Claudio Bellini, que cuenta específicamente todo el plan del 52, pero también el libro que recientemente sacaron o editaron, digamos, Javier Ortiz y compañía, Cortés Conde, Laura D'Amato, seguro me olvido de alguno porque eran varios, pero donde tiene muy buenos papers sobre la macro de Perón, digamos. Nosotros con Pablo Gerchunov, cuando escribimos, ya hace 25 años, como pasa el tiempo, 23, el ciclo de ilusiones y desencanto, bueno, el plan del 52 era como una moderación de Perón, una ortodoxización, por así decirlo. En mi visión, y leyendo estas cosas que se han escrito más últimamente, yo decidí ubicarlo bastante acá. Es decir, hilando fino, no veo tanto los componentes ortodoxos. Por supuesto hay una cierta moderación fiscal, monetaria, pero, y también leyendo a Carlos, ahora, un elemento muy central es estos acuerdos salariales por 2 años, ¿no? O sea, mejor dicho, congelamientos salariales por 2 años enteros, que obviamente, digamos, se pueden hacer con la autoridad de un Juan Perón, y que por supuesto limitan los impactos que otras políticas pueden tener sobre la inflación, ¿no? Porque eso forma una parte importante de los costos de producción. Entonces tenemos congelamiento de los salarios, controles de precios, funcionaran o no, y por supuesto, como también enfatiza Carlos, un tipo de cambio controlado y prácticamente constante en este periodo. ¿Sí? Entonces, los elementos heterodoxos claramente están. Los ortodoxos nos tendríamos que poner a hilar fino, mirando un poco esta literatura, me extiendo apenas 5 minutitos más. Digamos, esto es de Machinea y compañía, de Fede Grillo y Sebastián Katz. Machinea, este es el gasto público nacional. La línea negra tiene los gastos de nacionalización de ferrocarriles que contó Carlos, de otras empresas públicas o estatizaciones. Fuera de eso, el gasto público, después de subir hasta el 47-48, más o menos se mantiene constante. De otro paper del mismo libro, de Laura D'Amato y Javier Ortiz, este es el gasto público, entiendo que a nivel nacional, donde, digamos, da un salto grande. Aparte, fíjense el número, no es poco. Para una economía de aquel tamaño más chica, casi 30 puntos digamos, del PBI de gasto público. Entonces, en niveles de gasto no tenemos una gran moderación. Otro tema creo que también importante es, de nuevo, clásico de programas heterodoxos, bueno, voy atrasando las tarifas públicas. En este caso no es que las va atrasando Gómez Morales, las mantiene en términos reales, pero de nuevo, posponiendo los problemas. Esto lo conocemos de primera mano de tiempos recientes, ¿no? Este es el nivel, digamos, real de las tarifas públicas que baja en los años del peronismo y luego se mantiene bastante estable después. Y después también la parte cambiaria, ¿no? Que es otro clásico de la heterodoxia, es, bueno, atrasemos el tipo de cambio y si las condiciones monetarias, bueno, que no se vean en el tipo de cambio oficial, quizás se ven en el libre, ¿no? Lo negro acá es la brecha cambiaria, en términos porcentuales, medido en el eje derecho, ¿no? Es decir, brechas cambiarias bastante superiores a la actual, con la tasa de devaluación del oficial atrasándose bastante, ¿no? Y por último, en esta descripción muy rápida,
la parte puramente monetaria, que uno podría medir de distintas maneras, como explicó Carlos, es un sistema monetario muy exótico, donde básicamente está estatizado todo el sistema bancario. Entonces, la emisión monetaria, digamos, el Banco Central da redescuentos a los bancos para que presten a donde el Banco Central quiere que preste, un sistema de crédito dirigido por el Estado. Entonces, la emisión monetaria no es solo fiscal, también es para préstamos, ¿no? Y uno no ve tanta moderación tampoco en estos términos. Esto, por supuesto, al estar en valores pesos corrientes, no nos está mostrando la variación, que seguramente con la inflación algo va bajando. Pero, de nuevo, sin haberlo mirado en mucha profundidad el periodo, y simplemente leyendo a otros autores, mi sensación hoy, mucho más que cuando escribimos el libro con Pablo hace 20 y pico de años, es, bueno, es un primer intento muy heterodoxo y con poca ortodoxia, que funciona bastante en bajar la inflación, porque todavía no tenés todos estos mecanismos de adaptación que tenemos ahora los argentinos, ¿no? Que entonces todo se mueve mucho más rápido y si la brecha es alta importamos más y los permisos de importaciones y se empieza a ir todo al diablo, como diría Melconian, bastante más rápido, ¿no? Y este concepto de, bueno, del plan heterodoxo o con altos componentes heterodoxos de posponer problemas, por supuesto sabemos la consecuencia que tiene, que es que al final hay un salto inflacionario. Ese final quizás tardó bastante en llegar, pero después le cuesta mucho a un presidente que creo que no está en estas jornadas como programa de estabilización, me parece que no está, que es Frondizi, que bueno, cuando unifica el tipo de cambio, Argentina tiene su primer año, por supuesto lo unifica para arriba, como siempre sucede, y tiene su primer año por encima del 100% de inflación, ¿sí? Entonces, digamos, este sería un poco mi caracterización, un poco influido también por el trabajo de Carlos, que efectivamente muestra cómo muchos, digamos, mucho de este cambio de la macro fue más bien gradual que de shock o que, digamos, ortodoxo, ¿no? Finalizo con un par de comentarios específicos a partir del texto que ha mandado Carlos. Él se pregunta y se preguntó en su exposición, bueno, pero ¿esto es pura macro o es estructural y la balanza de pagos y la restricción externa y compañía, ¿no? Digamos, el modelo de Olivera, por así decirlo. Efectivamente, yo creo que hay un argumento importante ahí en la economía cerrada, más allá de específicamente si es con los insumos, un problema de insumos, un problema... Cualquier economía muy cerrada necesita, cuando necesita un ajuste externo, como está muy cerrada, bueno, va a necesitar un ajuste más grande del tipo de cambio real para generar cualquier, digo, ante cualquier sudden stop o cualquier corrección que necesite de sus cuentas externas. Entonces, creo que sí hay algo argentino ahí de que ese cierre de la economía nos generó un tipo de cambio real más inestable, lo sigue generando, y ese tipo de cambio real más inestable, si uno lo combina con alguna inflexibilidad de precios a la baja, por supuesto quiere decir más inflación, ¿no? Esto es algo que está discutiendo hoy en Estados Unidos, que Iván Berning, por ejemplo, ha tuiteado últimamente diciendo, bueno, ¿esto que pasa ahora en Estados Unidos es cambio de precios relativos o es un aumento de la inflación? Bueno, si hay precios que son inflexibles a la baja, un cambio de precios relativos puede ser un aumento de la inflación. Otro punto relevante de lo de Carlos es esta cuestión de la inercia, o sea, arranca la inflación, arrancó en ese momento, el cuadro que no mostré, pero que es conocido, esta es inflación argentina y norteamericana, parejas hasta los 40, y efectivamente en el primer peronismo empieza digamos, el divorcio, un divorcio que nos acompaña hasta el día de hoy, con la excepción de la convertibilidad. Fácil entrar, difícil salir, porque te obliga a un plan de estabilización. Si no haces nada, la inflación sigue, y es lo que estamos viendo ahora. Un tercer punto, creo, relevante de esta experiencia es, un poco vinculado a lo que discutíamos antes, es si los programas de estabilización rápidos y de shock, más allá de heterodoxos u ortodoxos, son expansivos o contractivos. El 52 no es un año de expansión, pero después la economía sí vuelve a crecer. Uno tiene la impresión realmente que bajar de estas inflaciones altas, llamémosla arriba del 30, arriba del 50, sí genera expansión económica por el efecto, creo, balsámico que tiene, digamos,
en fin, sobre los contratos, sobre el clima de, digamos, para gastar, a veces, por supuesto, con un componente de apreciación cambiaria que ayuda. Y el último punto, de si quieren lecciones, digamos, de nuevo, celebro menos, o lo veo menos que como lo veía antes, como un plan exitoso, porque tenía todas estas cuestiones, me parece un poquito insostenibles. Pero eso no quiere decir que uno no valore, bueno, el efecto que tiene sobre la inflación esta cuestión de coordinación, ¿no? En realidad coordinación manu militari, literalmente, del general Perón, que era congelamos los salarios por 2 años. Yo no sé si se puede hacer, claramente en la Argentina de hoy probablemente no se puede hacer, pero si se puede hacer o si hay algo de coordinación o hay algo que nos dé un tiempo para estabilizar de la mano de un acuerdo o de la mano de algún tipo de dispositivo como fue el Plan Real en Brasil, me parece que es algo que suma a combatir esa inercia inflacionaria, que después por supuesto requiere las herramientas ortodoxas, pero que me parece que por sí solas no sé si bastan. Bueno, estos eran mis breves, aunque comentarios un poquito más largos que el tiempo que me habían dado. De nuevo, gracias Carlos por tu trabajo, la verdad fue muy instructivo, debería decir, leerlo. Bueno, Tus comentarios. tenemos varios comentarios y preguntas. Como Emilio está almorzando, voy a una pregunta de Pedro Cebes. Hola Pedro, hace tanto que no te veo. Que pregunta... No me censures. No, te tengo envidia, que es lo que todos deberíamos estar haciendo ahora. A ver, la restricción externa, pregunta Pedro Cebes, fue una constante en la historia reciente. En agosto del 41, Roosevelt forzó a Churchill a firmar la Carta del Atlántico, comprometiéndose a dejar libre el acceso comercial en los mercados mundiales y terminar con las preferencias imperiales británicas, que tanto nos complicaron comercialmente desde el año 33. En este contexto, ¿cómo explica una política de neutralidad y estrategia de sustitución de importaciones en lugar de una estrategia de promoción de exportaciones? Bueno, escúchame, yo estoy justamente diciendo que la equivocación argentina, y de alguna manera un poco latinoamericana, porque digamos bastante copiado fue, de enfocar nuestro desarrollo, ya el nombre te lo dice todo, sustitución de importaciones. Es decir, si mi objetivo es sustituir importaciones, mi objetivo no es competir en el mundo con la producción de algo. Ya el nombre te lo está definiendo. Esa definición hace que evidentemente te vayas metiendo en un problema de balance de pago inevitablemente. Porque vas a crecer en función de sustituir importaciones. Y por el otro lado necesitas tener exportaciones. Si vos tenés además un problema serio, que no se lo comentó acá, que el tipo de cambio en la Argentina mueve todos los precios de la alimentación y que realmente probablemente el consumo de alimentos propios es 4 o 5 veces el volumen de la exportación, quiere decir que mover el tipo de cambio genera un cambio en la composición de los ingresos que es muy difícil de manejar políticamente. Entonces realmente nos hemos metido en una trampa donde tocar el tipo de cambio, bueno, para eso inventamos las retenciones, ¿sí? Pero las retenciones son un desastre. No vamos ahora a pensar que hemos encontrado la solución. Ahí tenemos un muy serio problema. El origen del problema está que no nos decidimos a pensar que tenemos que integrarnos plenamente a la economía mundial. Estamos cerrados en nuestra economía, nos pasamos en eso. Y de alguna manera logramos un socio con Brasil, que va y viene, pero que durante una buena etapa fue un socio para eso. El Mercosur viene bien marcado y por eso los uruguayos están sacudiendo el árbol porque no les gusta el negocio de estar metido
en esta olla con los brasileños, con nosotros, digamos, estas industrias locales tan sui generis, que no exportan ninguna. Quizás, Carlos, si me permitís añadir a tu respuesta en la que coincido en su espíritu, digo, los tiempos también cambian, ¿no? En la pregunta está implícito, bueno, el mundo de guerra y posguerra es un mundo un poco más hostil, y en el fondo podés exportar menos, y la famosa capacidad para importar en la depresión. Digo, ¿cuáles son tus alternativas ahí, no? Obviamente es una devaluación mucho mayor del tipo de cambio. Digo, hay algún tipo del cambio al cual no tenés crisis externa, pero eso implica, como vos decís, quizás salarios reales más bajos, ¿no? Ahora, entonces lo que quiero decir es, uno puede ser algo más comprensivo en el cierre económico de depresión, guerra y inmediata posguerra. Ahora, hay un momento que yo, por lo menos a partir de los años 60, y claramente hoy, donde el mundo sí es un lugar lleno de oportunidades. Entonces, pretender sostener estos esquemas de easy, de industrialización sustitutiva, en el mundo de hoy, bueno, la restricción externa nos la estamos pegando nosotros con un tiro en el pie, claramente, ¿no? Bueno, escúchame, esa es la verdad. Vos fijate que cuando vos ponés en marcha una apertura moderada como fue la de la convertibilidad, en realidad, digamos, nadie podía estar en contra de la estabilidad, pero el sector empresario argentino arqueaba el lobo que daba miedo. No le gustaba nada el negocio. Porque has creado un interés creado muy fuerte, atado a este modelo. Entonces, es un ancla más que tenés. No, el ancla para cambiar no es solamente los intereses de la CGT, son los intereses del mundo empresario. Las famosas corporaciones, que está tan de moda ahora, por suerte, criticar entre algunos candidatos políticos y tal cual, ¿no? Esa era la pregunta de Ariel Korenberg también en el la primera parte con De Pablo. A ver, Emilio, tenías un... Sí, tenía un par de comentarios y una pregunta para Carlos. Primero quería comentar algo sobre lo que habló Lucas, que entre los planes que vamos a discutir no está el plan de Alzogaray. Y quiero aclarar que el criterio que utilizamos para estas jornadas fue convocar a protagonistas. Y en el caso de este plan de Gómez Morales, como obviamente Gómez Morales está, lo convocamos a Carlos, que nos parecía que nos podía dar una visión, digamos, casi de protagonista por su relación familiar y por el hecho que fue socio durante muchos años y lo conocía íntimamente. En el caso del plan de Alzogaray, lamentablemente no hay sobrevivientes que tuvieron en su momento una participación. Segundo punto, te diría con respecto al tema de versus, cuando hablas de ortodoxia y heterodoxia, yo en realidad en el paper al que hacía referencia hago un índice que va de 1 a 2 y evidentemente no hay blanco y negro, es toda una gama de grises y curiosamente coincido que el plan de Gómez Morales no fue tan ortodoxo. Yo hice un índice de ortodoxia, heterodoxia, tomando las variables a lo largo de todo el plan, es decir, desde el 52 hasta el 55. Con lo cual, coincido con vos que fue bastante más heterodoxo. Digamos, la parte ortodoxa funcionó el 52 y después del 53, ya sea gasto público, no se distinguió mucho de lo anterior. Lo que sí se distinguió es que creo que fue el control de precios, al que hizo referencia Carlos, me interesaba su opinión, porque ya en junio lo que logra son 18 debajo del 10%, 18 meses. Pero ya en julio del año 55, es decir, antes de la Revolución Libertadora, la 10% nuevamente. Y en la pregunta concreta, Carlos, es un poco un análisis contrafáctico. En realidad, porque si uno mira otras variables, lo que da la sensación, cuando ve la evolución de la inflación después del 55, es que se producen una serie de ajustes que no
y entonces que tenemos un caso típico de inflación reprimida. Y quería preguntarte al respecto, porque vos cuando hablabas y decías, bueno, hasta el precio del dulce de membrillo entraba digamos, el análisis o digamos, la discusión del equipo económico. Y creo que es muy importante porque estamos de vuelta en un esquema de control de precios. Y al final, yo creo que, como decía Friedman, hay una sola cosa peor que la inflación reprimida. Y quería tu opinión al respecto, es decir, no nos queda mucho tiempo, pero me gustaría, si pensás, de no haber existido la Revolución Libertadora, ¿hacia dónde evolucionaba este plan de Gómez Morales, ¿no? Y si no tenemos un caso a manifestarse en años siguientes a medida que los gobiernos van tratando de ajustar las variables, ¿no? Mira, ¿a dónde hubiéramos ido a parar si no había la Revolución Libertadora? Es una pregunta muy complicada, ¿no? Es decir... me refiero únicamente al plano económico, digamos. La política, vos sabés que te puede llevar a cualquier lado, lo sabés que, digamos, es algo demasiado impredecible. Evidentemente, yo no estuve diciendo que este era un programa ortodoxo, al contrario, fue bien claro de decir que tenía algunas ideas ortodoxas que fueron aplicadas con una mecánica completamente dirigista y usando todas las herramientas del dirigismo. Esa fue la característica, porque evidentemente las preocupaciones eran cuidar el tema del convenio de 2 años de los sueldos, para lo cual había que sostener todo lo demás en un lugar que lo hiciera políticamente viable. Porque el tema de cualquier acción económica es que tiene que ser políticamente viable. Si no, no funciona. Ya sabemos que es así, ¿no? Lamentablemente sería, o no sé cómo se llama, porque los economistas también pueden equivocarse. Así que nunca se sabrá. Pero lo cierto es que no fue ortodoxa en su concepción. Lo que pasa es que yo le leí la definición. Había que bajar el consumo, ¿no? ¿Viste? Para lo cual aumentar la demanda de dinero y asustar a la gente con el pan negro y con la veda al consumo de carne, ¿no? Para que todo el mundo se asuste un poco y gaste menos. Esta es la lógica del programa. Y lo lograron. Gastaron menos y los precios se tranquilizaron. Y bueno, es una lógica como cualquier otra, ¿no? No soluciona el problema de fondo de la economía argentina, porque el problema de fondo de la economía argentina es más grave. Y es un problema más de largo plazo. Por eso estaba el tema del petróleo, esto y lo otro, que tampoco eran maravillas curativas, pero eran puertas de escape, digamos, a una restricción externa que no se veía cómo se iba a compensar, ¿no? Aquí tengo una pregunta que manda el doctor Carlos Rodríguez. Pregunta si pudieran marcar el momento histórico en que la macroeconomía se hizo inherentemente inestable, independientemente del partido gobernante. ¿Que acá es inestable? ¿En qué momento se volvió inestable? Bueno, yo creo que se volvió inestable, fíjate que si lo querés ver así, se volvió inestable prácticamente en la crisis del 30. Porque después vos tuviste una salida de la crisis del 30, fue manejada maravillosamente bien con Previs, la creación del Banco Central, el dibujo de los números para absorber todos los desastres que había dando vuelta, que hizo Previs con el Banco Central en la creación del Banco Central, es una maravilla, es una creación, una joya,
del manejo de este tipo. Todo ese manejo fue brillante, pero era una cosa que estaba sostenida así, en el aire, y políticamente también. Entonces ya en el fondo era inestable la situación y estaba atada a tener que hacer un convenio como el Roca-Runciman, que sirvió para estabilizar la situación, pero era lo que era, ¿no? Creo que Y atarte además a una relación con Inglaterra que era evidentemente decadente. Se veía clarito que no ibas a ir a ningún lado, porque evidentemente la cosa venía para mal, ¿no? Entonces, francamente, como se llama, yo creo que ahí empieza el problema. ¿Viste? En el fondo, ese es el primer gran problema, medio insoluble, porque realmente ya tuviste en el año 29, antes de la crisis, una situación de balanza de pago que te llevó a cerrar la caja de conversión. Ya evidentemente la cosa no estaba funcionando como había funcionado hasta ese momento. Ya estaba apareciendo el problema de la restricción externa de la economía argentina. Tardó, pero finalmente llegó en plenitud. De todas formas, fíjate, hasta la crisis del 30, la Argentina tenía alrededor de 800 millones de dólares de aquella época de reservas monetarias. Después de la crisis del 30 no pasaban de 400. Llegaron a ese número sorprendente como consecuencia de la guerra. Es decir, ya digamos, la debilidad de la cosa estaba ahí a la vista, no había más que mirarla. Si puedo agregar, Carlos, creo que en esto suma, y gracias por la pregunta de Carlos Rodríguez, la perspectiva siempre comparativa, ¿no? Es decir, en realidad América Latina tiene una macro inestable desde los 30, coincido, Carlos, si uno compara, mira Brasil, mira Chile, tanto en términos de crisis de balance de pagos, inflación, etc. Entonces, digo, quizás eso nos puede dar algún consuelo, ¿no? Y pensar, bueno, ¿cuándo Argentina es un outlier regional, ¿no? Creo que quizás eso es un poco más tardío. Cuando logramos ser el peor de la clase. Exacto, digo, ya viste de lo de mediados de los 70 en adelante es bastante extremo en Argentina, si bien hay otros países latinoamericanos con hiperinflaciones, y ciertamente durante este siglo Argentina es claramente un outlier a nivel regional, ¿no? Entonces eso nos permite ser un poquito más comprensivos. No hay duda, escúchame. Bueno, pero acá se dio una circunstancia muy lamentable, digamos, con la liquidación que se hizo del esfuerzo de la convertibilidad. Por eso la convertibilidad podría no haber terminado como terminó. No teníamos por qué tirar la casa por la ventana, ¿no? Evidentemente podíamos haber salido de una manera más ordenada de esa situación. Y ahí es la política la que mete el rabo, más que otras cosas, ¿no? Coincido. A ver, estamos en horario y las preguntas